Volvemos con más entrevistas. Conversamos con la asambleísta Silvia Salgado para analizar la otra postura, la postura del sí que ha propuesto aquí. Se acaba de caer el papelito. Espero que no se caiga en la consulta también el sí. Para hablar precisamente sobre el tema de la consulta. La posición de quienes apoyan a esta iniciativa impulsada por el presidente Lenín Moreno, aunque muchos aseguran que es impulsada por otros sectores políticos no precisamente alineados al proceso que se asegura se mantiene actualmente. Gracias por acompañarnos y bienvenida. ¿Cómo les ven así? Bueno, buenos días a todos los televidentes. Yo creo que esto del sí no es propuesto por el presidente Lenín Moreno, pero es propuesto para todos los ciudadanos, independientemente de que seamos cercanos o no seamos, o hayamos sido cercanos, parte de, es una propuesta para todos los ciudadanos. Por lo tanto, o sea, los ciudadanos tienen esa oportunidad, o tenemos la oportunidad de ejercer un derecho que está en la Constitución. Entonces, que no se trata de que estaba dentro de una propuesta de campaña de tal o cual candidato. Pero así era. Es un derecho que está en la Constitución. De manera directa lo dijo una consulta popular, era Guillermo Lasso, que pasó a la segunda vuelta, y si no me equivoco, el general Moncayo. O sea, eran candidatos que avivaban este tema de la consulta popular con la coincidencia, creo que del 50% de las preguntas que se han formulado. Bueno, recordemos... Políticamente, entonces, había una propuesta de otros sectores. Bueno, recordemos, o sea, que precisamente los resultados de las últimas elecciones dan cuenta, o sea, de que el país, casi la mitad, estaba y apoyó la propuesta de Lenín Moreno y Jorge Glass. Pero no había consulta popular. Y la otra mitad apoyó a otras candidaturas. Entonces asistíamos a un país fragmentado y por lo tanto, o sea, en donde esas candidaturas también representaban esas posiciones. Pero al margen de eso, yo creo que la consulta popular es un derecho que está en la Constitución, que mejor que nos consulten, porque esa democracia directa que así está conceptualizada en la Constitución, es mucho mejor que la democracia de representación, que bien puede no expresar la voluntad de la gente. Por lo tanto, que nos consulten es bueno, es una oportunidad histórica que tiene el país para ratificar una posición, para dar su criterio sobre los puntos tratados. También se ha dicho de que bien se puede hacer por reformas legales algunas preguntas. Yo lo que creería es de que tiene un mensaje muy profundo, muy fuerte. Es decir, ustedes decidan, yo como autoridad asumo. Y me parece fundamental cuando se trata de temas, por ejemplo, de corrupción. No creo que sea el gobierno por su lado o una ley anticorrupción, sino una sociedad, entendiendo la magnitud de lo que significa la corrupción, el que proponga, por ejemplo, el que haya muerte civil para quienes hayan sido sentenciados. Y además, o sea, la Constitución establece peculado, cohecho, concusión. Ahora se incrementa con lo que hemos vivido los ecuatorianos en los últimos tiempos, el testaferrismo, el lavado de activos, la asociación ilícita. Es decir, o sea, reforma la Constitución para incluir estas otras formas con que se ha presentado la corrupción y que se nos ha quedado cortas a veces la propia Constitución y las leyes, porque lo que se trata es de cerrar la puerta y la ventana a los corruptos, pero además, Fabricio, eso es lo importante, el Estado tiene la posibilidad de recuperar los dineros con los cuales, o sea, los dineros públicos que bien pueden haberse transformado en bienes de los corruptos, pero que hoy tenemos la posibilidad de recuperar inclusive a través de cambiar la propiedad. Bienes que fueron obtenidos con recursos ilícitos, se cambia la propiedad al Estado como una forma de recuperar el perjuicio del que ha sido objeto. Sin embargo, creo que todo el mundo coincide, hasta quienes están opuestos al no en la consulta, que es legítimo, válido y necesario en el contexto social que se realice por parte de quien gobierna preguntas, que valide su accionar con la participación activa de la ciudadanía. Lo que se cuestiona es que no se puede utilizar una consulta de esta naturaleza para direccionar decisiones, acciones, sanciones de manera política. Y segundo, que se dejen
que se integren temas que podrían haberse solventado de otra forma y que se dejen a un lado otros temas que en cambio sí requieren de la decisión popular. Bajo esa circunstancia, la consulta, según quienes están avivando la tesis del no, resulta inconstitucional y también poco objetiva. Bueno, yo al menos no le veo ninguna pregunta que no sea de importancia trascendental para los ecuatorianos. Por ejemplo, el tema de la corrupción que, se ha dicho, ¿no es cierto? Es un tema, mire, que ya está en las primeras inquietudes o prioridades de la gente a nivel del mundo. A nivel del mundo, no se diga en nuestro país. Entonces yo creo que la gente tenemos que llegar al punto de saber, o sea, que la corrupción nos afecta a la democracia, nos afecta a la familia, nos afecta a la inversión, nos afecta a la calidad de vida, o sea, afecta a todo. Sí, ejemplo, entonces el tema de la corrupción el hecho de, por ejemplo, un hecho muy la ley de comunicación, visible, que también era un pedido de la ciudadanía y de varios sectores. ¿Por qué no se consulta sobre el hecho de que los grandes grupos económicos que existen en el país, que adeudan al SDI, se les busca una forma para que cancelen esas deudas que ayudarían muchísimo al Estado? O que los 30.000 millones de dólares que hay en paraísos fiscales de ecuatorianos, informes internacionales, se les obliga a traer esos recursos. ¿Por qué esos temas que tienen un enorme impacto social, económico y político no se los puso en la consulta popular y se ponen otros temas que mi estimado Fabricio, se va a poner? Recordemos una cosa, las pasadas elecciones el pueblo fue consultado sobre los paraísos fiscales. Pero no sobre los recursos eso significa el que inclusive se puso prohibiciones para aquellos que sacaron la plata a paraísos fiscales puedan ser hoy candidatos. Además, hemos aprobado una ley precisamente de reactivación económica que incentiva el ingreso de los dineros que sacaron, cerca de 30.000 millones de dólares. En esas circunstancias yo creo que habrán muchas, y como hubieron, muchas propuestas, más de 2.000 se dice, ¿no? Pero en temas de la corrupción está comprobado que es un tema que nos atañe, nos afecta. En el caso de los derechos de los niños, por ejemplo, es un tema fundamental. O sea, aquí se le puede ocurrir, o sea, que eso no sea competencia del gobierno, del Estado en su conjunto, pero también de la sociedad, porque la sociedad es precisamente la que queremos transformar. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que los derechos de la naturaleza, que fueron planteados como una necesidad de que se haga consulta, hoy no estén incorporados como el caso del Yasuní y como el caso de la minería? Porque el caso de la minería nos pone en un dilema. Un país que necesita recursos, que necesita solucionar sus problemas de pobreza, ¿no? Y que la minería podría ser la fuente de ingresos. Y la otra, frente a un daño irreparable que significa la minería en la naturaleza. Entonces, mire, o sea, no es cuestión ni del sí ni del no, pero sí de resolver sobre el precautelar la naturaleza en temas de que la minería no afecte a las fuentes de agua, no afecte a los centros urbanos, como el caso de Zaruma, y no afecte fundamentalmente a lo que son las reservas, los espacios declarados como reservas. Mineras que se han denunciado por parte de las comunidades están afectando a... Yo estoy muy de acuerdo con usted. Se mantienen. Yo estoy muy de acuerdo con usted. No va a cambiar. A ver, esto se trata de un gran... se están explotando. En medio de un gran problema, un paso. Eso hay que reconocerlo. Pero entre explotar, por ejemplo, 1.050 hectáreas de el Yasuní y la propuesta es 300, o sea, sí, son términos medios. Hubiéramos querido que diga la consulta no al Yasuní, por ejemplo, dejarlo en tierra el petróleo, como era la propuesta inclusive inicial. Eso es lo óptimo, pero la política no se hace sobre las ilusiones. La política se hace sobre una realidad. En esas condiciones también está la ley de plusvalía. Mire, una ley que nosotros, y lo ratifico, la importancia que tiene regular, ¿no?, el valor del uso de la tierra, ¿no?, de regular la especulación. Esa ley tenemos que inducirlo a que se recupere en cualquier momento para ese fin.
Pero esa ley tuvo un efecto contrario en la ciudadanía, en la población. Nosotros acá, al proponer el sí, no estamos defendiendo la gran industria constructora o de la construcción, estamos defendiendo los miles de puestos de trabajo que afectaron a nuestra gente, a los sectores populares, ¿no hubo una a los albañiles? Con respecto a la intención de esta ley? Eso es una forma, sí, hubo una manipulación y hubo una campaña mediática grande, ¿no? Que realmente hizo que se produzca la contracción en el sector de la construcción y se incremente, porque ya venía con problemas el sector de la construcción, que quienes tengan que pagar los platos rotos, como siempre, sean los trabajadores. Entonces, esas condiciones es la que se propone cambiar. Dígame una pregunta en que no afecte a los ecuatorianos y que por lo tanto nos sintamos en la obligación inclusive de creerles importantes. A más de estas puede haber muchas, como para usted. Usted, por ejemplo, ha manifestado una de ellas, la ley de comunicación. Y no pero hay un sector. Sí, hay un sector importante. Pero yo de lo que le estoy hablando, estoy hablando, ¿no?, de cambiar la conducta de una sociedad. La ciudadanía. Bueno, entonces hay que hacer otra consulta. O sea, eso debería ser parte de la... ¿Es factible gastar 60 millones cada vez mire, cuando se puede ser mucho más Fabricio, práctico y pragmático en el momento de No, la democracia no tiene costo porque hemos visto. No, si tiene costo. 60, discúlpeme. Hay que ser eficiente en la administración pública. La democracia, el anterior para ser consultados, tenía el consultados, mismo concepto y mire qué pasó. Mire, para ser consultados cuesta 60 millones. Les preguntaba hasta gallos y Fabricio, hasta de gallos 60 millones una consulta. Millones. ¿Sabe cuánto cuesta los robos que se ha producido por la corrupción? Miles de millones. Pero si hubiera habido buena fiscalización en la Asamblea Nacional, combatir la corrupción, los últimos 10 años permite trabajo, inclusive ingresar. Mire, la Asamblea Nacional tiene que hacer lo que tiene que hacer. No fiscalizar. Mire, la Asamblea Nacional no determina ni delitos, ni penas, ni puede cambiar la Constitución. La fiscalización es un paso. La fiscalización tiene una valoración de la política pública. No de los delitos. Entonces, usted está equivocado. Ante la falta de fiscalización, usted está equivocado. Se han generado ahora al último que entonces, se denote todo este tema. Nosotros sí creemos, o sea, que las 7 preguntas son temas que le atañen. Temas que le atañen, ¿no? El que haya, o sea, voces de pronto, y habrán, después del 4 de febrero habrán, ¿no es cierto? O sea, también fueron parte de su programa de trabajo de algunos sectores, eliminar impuestos. Y seguirán persistiendo en la eliminación de impuestos, como seguirán persistiendo en la eliminación de la ley de comunicación, como también plantearon la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, mire, son respetables, pero temas como esos, o sea, sí son a las claras inconstitucionales. ¿Por qué? Porque la propia Constitución manda a que tengamos una ley de comunicación que se pueda reformar, Fabricio. Estamos de acuerdo. Eso sí lo podemos hacer la legislatura, pero en temas en donde son los derechos, estamos planteando la muerte civil, en donde se le limita a estas personas que han sido condenadas por corrupción a la participación electoral. Entonces, eso requiere reforma a la Constitución. Lo mismo sobre la reelección, sobre la reelección indefinida. ¿No? Entonces, necesitamos realmente acudir a las urnas porque estamos cambiando. Sobre la tercera pregunta, sobre algo que escuchaba, de que va a ser una dictadura que va a poner, el presidente va a poner a dedo a las autoridades, que se va a quedar hasta el 2023. Falso, totalmente falso. Si leemos los anexos, tiene 6 meses este Consejo de Transición para evaluar. Hay que leer los anexos y conocer la ley. ¿Qué dice el Código de la Democracia? El Código de la Democracia dice que cualquier integración dentro de un proceso, un cambio dentro de un proceso electoral, se lo debe hacer con 1 año de anticipación. Mire, y la próxima elección seccional es... Usted me dice la ley, ¿no? El Código de la Democracia. Dice que va a ser la próxima elección en el mes de febrero. No tendría el tiempo necesario, de acuerdo a lo que es el Código de la Democracia, para poder integrar que dentro de la elección seccional también se integre la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Mire, el Código de la Democracia... Pequeño detalle que a lo mejor se os olvidó al momento ese pequeño detalle tiene pequeño gran detalle. Pequeño y gran detalle. El Código de la Democracia es la ley.
la Constitución está sobre el Código de la Democracia. Y lo que estamos reformando es la Constitución. Puede decir cualquier cosa el Código de la Democracia. Porque cuando se reforma la Constitución, prevalece la Constitución. ¿Y qué estamos diciendo acá? Que en 6 meses este Consejo de Transitorio evaluará y convocará, ¿no es cierto?, a elecciones, se participará, se renovará de manera definitiva por elecciones democráticas y directas los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana en las elecciones de alcalde y de prefectos. Eso nos dijo el presidente Lenín Moreno en la entrevista que tuvo con algunos periodistas. Dijo que van a ver cómo viabilizan esta situación, pero que se compromete a que todo se cumpla a la normalidad. Yo al menos, o sea, como soy el asambleísta, me toca... Pero el proponente es el presidente Moreno. Él puede ser el proponente, el presidente Moreno, pero aquí está la consulta enviada con los anexos al Consejo de Participación Ciudadana, Fabricio. Y en los anexos establece claramente los plazos. No vamos a elegir un Consejo de Participación que esté fuera de la ley o fuera de la Constitución. La Asamblea Nacional no pierde competencias. Ese Consejo Transitorio inclusive se queda sujeto a enjuiciamiento político por parte de la Asamblea. Entonces, un poco un mensaje, ¿no es cierto?, de decir, mire, se va a quedar hasta el año 23, va a elegirse a dedo, va a hacer cualquier cosa. No se trata de eso, por el contrario. O sea, ¿y cómo van a garantizar, por ejemplo, la idoneidad de los que van a conformar las ternas a los 7 integrantes del Consejo? ¿Cómo ustedes van a garantizar que realmente es gente proba? Porque ni en alguna forma, ni antes, se ha logrado hacer eso. Bueno, es el presidente el que tiene que mandar 7 ternas, es decir, 21 nombres sobre los cuales, o sea, tendremos que decidir. Cada terna no va a venir únicamente el nombre, tiene que venir avalado por una serie de datos que den cuenta de esa probidad que usted indica, de su trayectoria de representación ciudadana y además, ¿no es cierto?, de que no esté vinculado con los sectores políticos, ni del gobierno, ni de otros sectores. Por poco aquí ya nos ponen a todos los ex candidatos de la derecha como parte del Consejo de Transitorio. Esos son clichés de campaña que se utiliza y que vemos que ha sido muy utilizado últimamente. Nadie a la derecha. De desprestigiar, o sea, ningún candidato a la derecha, ningún este proceso, o sea, eso está ratificado inclusive cuáles serían los criterios. Nosotros hemos venido ya haciendo algunos acercamientos. Deben ser candidatos que den cuenta inclusive los integrantes de la terna, representantes de organizaciones ciudadanas, trayectoria de probidad, que no haya existido o que no tengan denuncias respecto de casos de corrupción y que tengan una base social ciudadana de apoyo, que no hayan estado vinculados a los partidos políticos. En definitiva, o sea, son las garantías para el Consejo de Transición. Ya para el Consejo Definitivo tiene que reformarse la ley de participación ciudadana, en donde se ponen los requisitos. Pero en menos de un año se puede hacer todo eso. En donde se ponen los requisitos. Mire, en la consulta, el momento que votamos sí, está ya la reforma al Código de la Democracia. Está ya la reforma al COIP en el caso de la corrupción. Entonces, no es que esto pasa 6 meses y tendremos que reformar la ley. La Asamblea tiene que generar eso en normativas ya para poder articular las normas jurídicas. Mire, en el anexo, en la pregunta correspondiente, reforma la Constitución y reforma la ley. Entonces, no es necesario, como usted indica, que sería un año antes. Sí, sale el momento en que nosotros aprobamos la Constitución, inmediatamente también se reforma el Código de la Democracia. Les invito especialmente a leer los anexos y ahí podríamos dar cuenta de que sí es posible, de aquí a un año, elegir a un consejo vía elecciones generales. Silvia Salgado, asambleísta, quien apoya el gobierno de Lenín Moreno y la consulta popular, puede asegurar que en un año se va a cumplir esto.
Bueno, yo no está en mis manos, pero está aquí en la ley y la ley tenemos que cumplirlo. Y estoy hablando de la ley grande, de la Constitución, y estoy hablando del Código de la Democracia. Si nosotros, o sea, a lo mejor no hubo la posibilidad, ¿no es cierto?, de una mayor información, pero fundamentalmente yo me remito a los anexos en donde dice refórmese tal artículo respecto al Código de la Democracia, respecto en donde tiene que elegirse por votación popular el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, según en donde dice que tiene 6 meses. Tal cual no está. Aseguro en la medida en que estamos reformando la Constitución si gana el sí. Y estamos reformando la ley si gana el sí. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se desvanecen todos los temores y los mensajes que hemos escuchado de que no hay cómo reformar la ley un año antes. El momento que está haciéndose la pregunta, se está reformando la ley. No se está reformando la ley. Entonces, de aquí para las elecciones, entonces ya no caemos en ninguna interpretación. Yo ya le comentó al presidente Lenín Moreno porque parece que no lo tuvo muy claro todavía. Bueno, la interpretación, no se trata de ninguna interpretación, se trata de adjuntar a la Corte Constitucional. Cuando se envió a la Corte Constitucional, se envió las preguntas y los anexos. Y el momento en que se admite la calificación a trámite constitucional se hizo público. Yo tengo al menos los documentos en donde estos se hicieron públicos a través, o sea, de lo que fue el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido, o sea, no me queda a mí ninguna duda que quienes, o sea, tengan la obligación de hacer cumplir la ley, lo tienen que hacer de acuerdo a lo que se envió. No se puede hacer de otra manera. Y dice, inclusive, de que este Consejo de Transición tendrá solamente 6 meses para evaluar. 6 meses para evaluar. De aquí no se puede evaluar ni 1 año, ni 2 años, ni 3 años. Eso dice el anexo. Y luego indica que este Consejo elaborará la nueva normativa para que pueda inclusive convocarse a estas nuevas elecciones. ¿Y este Consejo tiene la posibilidad de eliminar o de retirar de sus cargos a quienes están todavía en los organismos de control? Mire, en este momento tenemos algunos organismos que ya están prorrogados. Yo creo que no alcanzarán ni siquiera a elegir esos, peor a otros. Los otros tendrán que elegir el nuevo Consejo de Transición. El nuevo Consejo de Transición. Entonces no hay que tener temores en eso. Aquí no se trata de engañar a nadie. Es decir que se va a quedar 4 años más y que el interés es que tener su propio contralor, su propio procurador. De eso se trata. O repartir. Muchos apoyan. O sea, es absurdo. No, es más, no alcanzaría los puestos porque veo que hay mucho apoyo por parte del sí. Lo que aquí se trata principalmente de evitar que la gente no participe por esa percepción que tiene de que un Consejo de Participación que elige todas las autoridades de control sea o tenga injerencia de un solo partido. De eso se trata, de promover la participación ciudadana para que la gente empoderada de sus derechos sea el primer fiscalizador del Estado, elija a las autoridades de control con la probidad que se necesita y que ustedes han estado demandando. Recordemos, Fabricio, ¿quién elegía Contralor antes? ¿Quién elegía Procurador? ¿Quién elegía CNE? ¿Quién elegía Superintendentes? Era la Asamblea Nacional, era la Asamblea, ahí era el reparto. Hoy, ¿quién propuso eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Fue el banquero Lazo. Nosotros estamos planteando fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana para que sea la gente que tenga la capacidad por elecciones directas de nombrar a sus representantes y esos representantes responsabilizarse de la elección de estas autoridades de control. Entonces estamos frente a un proceso transparente que ha sido utilizado, desinformado, pero que ha vencido inclusive esa desinformación y hoy podemos decir, ¿no es cierto?, que el sí es una opción de mayoría en el país, es una opción de mayoría en el país y que es muy respetable también aquellas personas que han optado por escoger las preguntas o por tener otra posición, porque esta es una consulta ciudadana. La papeleta, el 4 de febrero, no sale con ningún nombre de partido alguno o un número de lista. Es una papeleta que donde están las preguntas, está el sí y el no. Y son las preguntas que
nos interpela a la sociedad, nos interpela a los ciudadanos, interpela al gobierno, interpela un problema que tenemos como sociedad, la corrupción, la reelección, los derechos de nuestros niños, la mayor participación democrática, los derechos de la naturaleza y, ¿no es cierto?, la reactivación económica. Son temas, sí, que no están todos, pero a lo mejor si estuvieran todos no tuviéramos donde realmente tener amplias papeletas, ¿no? Pero yo creo que esta es una primera acción que el gobierno nos ha puesto a pensar a los ciudadanos y que después del 4, Fabricio, después del 4, la historia inclusive tiene que dar cuenta de cómo cada sector se responsabiliza. Porque eso es la otra parte de la que el país está esperando. Reactivación económica, generación de empleo, cumplimiento del programa, replanteamiento inclusive de las leyes para precisamente dar respuesta a los otros problemas que tiene el país y de los que usted ha indicado. En un todo la consulta cuando es solamente una parte de este todo que necesita solucionar el país. Agradecemos a Silvia Salgado su presencia. Concluimos el espacio de entrevistas. Me despiden esta mañana, pues les invito a que sigan con más aquí en Café Noticias.